El teléfono cayó al suelo con un golpe seco. La pantalla aún mostraba la última imagen congelada de una videollamada interrumpida. Un rostro inmóvil, los ojos abiertos, la boca a medio camino entre una pregunta y el silencio. Leía no se movía. Sostenía una taza de café con ambas manos, como si eso fuera a devolverle el control de la cena. Desde el pasillo se escuchaba cómo alguien se abrochaba los botones de una camisa, sin palabras, sin prisa. Solo el sonido de los pasos sobre el parqué antiguo y el zumbido de la cafetera apagada. La ciudad de Bilbao seguía respirando al otro lado de la ventana, con su cielo gris de octubre y los tranvías cruzando lentamente el puente de San Antón. ¿De verdad acabas de hacer eso? La voz de Raúl había sonado tranquila, tan tranquila que dolía. No había gritos, ni reproches, solo esa pregunta, una sola. Y Leía no tenía una respuesta. No fue planificado, tampoco accidental. Sucedió como pasan las cosas que uno prefiere no nombrar. Una decisión sin palabras. Una de esas que se toman en silencio, mientras uno se pregunta si será capaz de vivir con ello. Lo peor no fue la videollamada. Lo peor fue la pausa que siguió después. Leía se quedó ahí, quieta, sintiendo el calor de la taza desvanecerse entre los dedos. El desconocido, aún atándose los cordones, no dijo nada. Salió por la puerta sin mirar atrás. No preguntó si estaba bien. No dejó una nota. Solo cerró la puerta con suavidad, como si nunca hubiese estado allí. Ella se agachó, recogió el teléfono. La pantalla estaba agrietada. La llamada había terminado y con ella algo más, algo que no sabía poner en palabras, pero que sentía como un nudo en él. Un mensaje apareció en la parte superior de la pantalla. Raúl cerró la sesión. En el fondo, supo que no habría más palabras, al menos no hoy, y sin embargo se quedó esperando por si acaso. Raúl no volvió esa noche, tampoco al día siguiente. Pasaron 3 días y cada vez que Leía miraba el teléfono, esperaba ver el nombre de Raúl en la pantalla. Nada. El silencio era denso, pesado, como si las palabras estuvieran atrapadas en un limbo, esperando su momento. La ciudad ah, la ciudad seguía su curso, el murmullo de las calles. A los 3 días algo cambió. Leía caminaba hacia su oficina como siempre, pero hoy no había ni una pizca de motivación en sus pasos. La gente la miraba,
algunos con una sonrisa nerviosa, otros simplemente la ignoraban. ¿Qué podía hacer? Había perdido la costumbre de ser la misma. Había algo distinto en su forma de moverse, como si la duda la hubiera envuelto en una capa invisible. Al entrar en su lugar de trabajo, le sorprendió encontrar a Carla, la jefa, en la sala de reuniones. Estaba sola, pero algo en su mirada decía que algo no estaba bien. Leía la voz de Carla sonó más cálida de lo que ella esperaba. Hay algo que tenemos que hablar. Un nudo se formó en su garganta. Sabía que no podía evadir lo que venía. Durante los días anteriores, su mente había dado 1000 vueltas, pero no había encontrado respuestas. Solo preguntas. Carla la miró fijamente, como si quisiera ver a través de ella, y dejó un sobre la mesa. Este es para ti. Viene de Raúl. El sobre estaba sellado con la letra de Raúl escrita en la parte superior. Leía, lo tomó entre sus manos como si fuera una carta del futuro, un futuro que ya no entendía. Al abrirlo con manos temblorosas, se encontró con una pequeña nota. No era larga, solo unas pocas palabras que parecían cortadas por un cuchillo. Lo que pasó no lo puedo cambiar, pero me gustaría hablar cuando estés lista. Estoy aquí, si lo necesitas. Raúl, un estremecimiento recorrió su espalda. No entendía. ¿Había perdón en esas palabras? ¿O era una despedida disfrazada de esperanza? El silencio llenó la habitación. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un hombre apareció en el umbral, con los ojos fijos en Leía. Era el mismo desconocido que había estado en su apartamento esa tarde. Ella no sabía qué hacer. No sabía si saludarlo o ignorarlo, pero no pudo dejar de preguntarse: ¿por qué está aquí ahora? Antes de que pudiera articular una sola palabra, él rompió el silencio. ¿Ya lo leíste? Leía no contestó. Solo quedó allí, observando el sobre y la nota en sus manos. La sensación de que todo se desmoronaba poco a poco, como un edificio viejo que cede al peso del tiempo, la invadió por completo. Entonces el desconocido dio un paso hacia ella, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no había seguridad, ni esa indiferencia con la que había salido por la puerta aquella tarde. Ahora había algo más, una sombra de arrepentimiento, como si hubiera sentido que al llegar podía reparar algo, pero no sabía por dónde empezar. Leía: yo no sé qué esperar de esto, pero su voz tembló por un instante. No podía seguir como si nada. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era acaso una llamada de auxilio, una disculpa, o solo un intento más de entender qué había sucedido entre ellos? Leía levantó la mirada, buscando algo en sus ojos que ya no estaba. Un consuelo, una respuesta, pero no la encontró. En ese instante, un mensaje nuevo apareció en su teléfono. Era de Raúl. La pregunta flotó en el aire sin respuesta. ¿Podría volver a confiar en alguien? Y lo más importante, ¿qué hacer con la incertidumbre que se había apoderado de su vida? Leía pasó la tarde mirando el teléfono
pero no se atrevía a abrir el mensaje. El brillo de la pantalla era un recordatorio constante de lo que se ocultaba detrás de esas palabras. Era como si cada letra fuera una cuerda que la ataba a una realidad de la que ya no podía escapar. Raúl había dejado claro que quería hablar, pero ¿realmente estaba lista para escuchar lo que tenía que decir? El sonido de su celular la sacó de sus pensamientos. Era él. Esta vez no hubo titubeos. Con un suspiro profundo, Leía abrió el mensaje. Te espero en el parque. Quiero explicarte todo, Raúl. El parque, el lugar donde todo había comenzado, donde se habían encontrado por casualidad aquella tarde de otoño, donde las hojas doradas caían lentamente de los árboles, como si el tiempo se hubiera detenido. Un lugar que ahora parecía cargar con el peso de lo que había sucedido entre ellos. Leía, cerró el teléfono, sintiendo que un extraño hormigueo le recorría las venas. La incertidumbre seguía presente, pero algo dentro de ella la impulsaba a ir. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Sin pensarlo más, salió de su apartamento y caminó en dirección al parque. El aire fresco de la tarde la envolvía mientras pensaba en lo que le diría a Raúl. ¿Lo enfrentaría con dureza o se limitaría a escuchar, esperando encontrar algún vestigio de la persona que había sido? Al llegar, vio a Raúl sentado en una de las bancas cercanas, con la mirada perdida en el horizonte. Su postura parecía cansada, como si la espera lo hubiera agotado más de lo que quería admitir. Leía, se acercó lentamente, sin saber qué esperar. Hola. Leía, dijo Raúl, sin levantarse, su voz rota. Las palabras le costaran. Leía se sentó junto a él, manteniendo la distancia, y lo miró fijamente. Sus ojos buscaban algo en su rostro, algo que le diera una pista de lo que había estado pasando en su vida en estos días de silencio. Pero solo encontró agotamiento y arrepentimiento. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Leía, su voz temblando levemente. Raúl cerró los ojos, como si cada palabra de Leía fuera un golpe directo a su alma. No sabía cómo. Su respuesta fue simple, pero estaba llena de una carga emocional que ella no esperaba. Leía respiró profundamente, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. No era la primera vez que hablaban de lo que había sucedido, pero esta vez se sentía diferente. Algo en el ambiente, en la forma en que él la miraba, decía que no había vuelta atrás. Finalmente, Raúl la miró y por primera vez desde que habían comenzado esta conversación, sus ojos mostraban una frágil honestidad. Te lo debo, Leía, pero no puedo seguir engañándote. Leía sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Raúl no sonaban como una disculpa, sonaban como una despedida. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, incapaz de evitar que su voz se quebrara. Raúl tomó aire profundamente y le dio
una mirada que la paralizó. Lo que te dije antes no es lo que pensé. He estado pensando mucho en esto y no puedo seguir con esta mentira. El miedo comenzó a apoderarse de Leia. La confusión se intensificaba. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era la verdad lo que estaba diciendo o algo más? Y estaba confesando algo que podría destruir todo lo que habían vivido. Leía, temerosa de la respuesta. Miró a Raúl con una mezcla de ira y tristeza, pero algo en su corazón le decía que ya no había marcha atrás. La respuesta estaba a punto de salir de su boca y no iba a ser lo que ella esperaba. Entonces, ¿qué? ¿Terminamos? Su voz era un susurro, pero el dolor en ella era claro. Raúl no dijo nada, solo asintió lentamente, como si ese fuera el único camino posible. Una sensación fría recorrió el cuerpo de Leía, mientras el peso de sus palabras la aplastaba. El silencio fue profundo. Durante unos segundos, el parque alrededor de ellos parecía desvanecerse. Solo existían ellos, la verdad y la mentira, el pasado y el futuro. Leía se levantó de la banca, dándose cuenta de que no quería saber más. No podía soportarlo. Mientras caminaba de regreso hacia la salida, algo dentro de ella le decía que ya no había vuelta atrás, que todo lo que había construido se estaba desmoronando en ese mismo instante. Y entonces, en el último momento, cuando casi había cruzado la puerta del parque, Raúl la llamó. Leía, por favor, escucha, pero ella no se detuvo. Se alejó con la sensación de que algo irremediable ya había pasado. Y aunque no quería aceptarlo, algo dentro de ella sabía que no había vuelta atrás. Leía no pudo evitar pensar en lo sucedido durante toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Raúl se desvanecían y aparecían las palabras que él había pronunciado. No puedo seguir con esta mentira. Esa frase resonaba en su mente como un eco que no la dejaba descansar. Pero lo peor era eso. Lo peor era la sensación de que todo había cambiado, que tal vez nunca hubo algo real entre ellos, solo ilusiones de un futuro que ahora se desmoronaba. El día siguiente pasó lentamente. Las horas se estiraban en interminables minutos, pero Leía no lograba encontrar un propósito. Después de su encuentro con Raúl en el parque, el silencio entre ellos se hizo más profundo que nunca. No había mensajes, no había llamadas, solo el vacío que llenaba los espacios de su vida cotidiana. Era difícil no pensar en lo que había hecho, en cómo había llegado hasta este punto. No podía evitar preguntarse si algo de lo que había vivido con él había sido genuino o si todo había sido una fada. Tal vez el amor que sentía no era más que una proyección de sus propios deseos, de sus propias expectativas, y Raúl simplemente había sido la forma en que ella había construido ese sueño. Pero aún así, ¿cómo podría haber sido tan ciega? A la tarde siguiente, Leía decidió salir a caminar. El parque donde se había encontrado con Raúl
Estaba a solo unas calles de su casa, y aunque sabía que podría encontrárselo allí, algo dentro de ella la impulsaba a ir. Tal vez, pensó, solo tal vez podría encontrar alguna respuesta, algo que le permitiera entender lo que realmente había sucedido. El aire fresco de la tarde la envolvía mientras caminaba entre los árboles, escuchando el sonido de sus pasos sobre el suelo cubierto de hojas caídas. No había nadie más allí. El parque estaba desierto, como si el mundo entero hubiera desaparecido y solo quedaran sus pensamientos, recorriendo una y otra vez los mismos recuerdos. Al llegar al banco donde había hablado con Raúl, se sentó lentamente. La misma sensación de vacío la invadió, pero esta vez algo más se sumó, una extraña sensación de incertidumbre, como si las sombras del pasado estuvieran acechando a su alrededor. Todo en su vida parecía haber quedado suspendido en el tiempo, esperando una respuesta que nunca llegaba. De repente, un sonido la hizo mirar hacia el lado. Una figura apareció a lo lejos, caminando hacia ella. Al principio no reconoció quién era, pero conforme se acercaba, la silueta se fue tornando más familiar. Era Raúl. Leía se levantó de golpe, sorprendida por su presencia. No esperaba verlo aquí, ni mucho menos después de lo que había sucedido. No sabía si quería hablar con él, pero algo dentro de ella la detenía. Tal vez era la necesidad de aclarar las cosas, de entender lo que había pasado. Raúl llegó hasta ella, su mirada preocupada, como si esperara una reacción. Leía no dijo nada, pero su mirada estaba cargada de tantas preguntas que casi podía verlas flotando en el aire. Leía: necesito que me escuches, dijo él, con la voz suave, casi suplicante. Leía lo miró fijamente, tratando de leer en sus ojos, de encontrar una respuesta que le hiciera sentido. Pero lo único que encontró fue confusión y arrepentimiento. ¿Qué más quieres decirme, Raúl? Su voz tembló ligeramente, sin poder esconder la frustración. Raúl bajó la mirada, como si las palabras le costaran más de lo que imaginaba. Después de un largo silencio, suspiró profundamente y levantó la vista. Lo que te dije en el parque no fue lo que quería decir. No todo ha sido mentira, pero no puedo seguir con todo esto. Las cosas entre nosotros no son como pensaba. Leía lo observó, tratando de comprender sus palabras. Pero la confusión solo aumentaba. ¿Qué quería decir? ¿Qué había pasado entre ellos que no había sido como pensaba? Entonces, ¿qué? ¿Solo vas a irte así, sin explicaciones?, preguntó, más molesta de lo que quería admitir. Raúl la miró con tristeza, como si ya no tuviera respuestas para ella. Las palabras parecían haber quedado atrapadas en su garganta. Leía sentía que ya no podía confiar en nada de lo que él decía, y entonces, en medio del silencio que se había formado entre ellos, Raúl dio un paso atrás, como si también estuviera decidiendo qué hacer con todo eso. Su mirada se tornó
distante, como si ya estuviera listo para irse. Leía. Por un momento sintió una punzada en el corazón. Algo le decía que este momento, esta conversación, sería la última vez que se verían, la última vez que compartirían algo que alguna vez pareció real. Algo en el aire se rompió y ya no quedaba nada por salvar. Raúl, con una última mirada llena de arrepentimiento, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Leía lo observó marcharse con el mismo sentimiento de vacío que la había acompañado durante todo este tiempo, y aunque no quería aceptarlo, sabía que esta era la última vez que él estaría en su vida. El tiempo siguió su curso de manera implacable, como si no tuviera ninguna preocupación por lo que había ocurrido en el parque o por el vacío que había quedado en Leía. Las semanas pasaban lentamente, y aunque ella intentaba retomar sus actividades cotidianas, cada rincón de su vida estaba impregnado con la ausencia de Raúl. El ruido de la ciudad, las conversaciones de la gente, los sonidos del tráfico, nada parecía lograr distraerla. Leía había intentado varias veces contactar a Raúl, enviarle mensajes, llamarlo, pero nada. Era como si él hubiera desaparecido por completo. Y lo peor de todo era que el dolor que ella sentía no era solo por la ruptura, sino por el hecho de que aún no tenía respuesta a sus preguntas. No sabía qué había fallado, qué había hecho mal, o si acaso alguna vez Raúl había sido sincero con ella. La incertidumbre la devoraba. Una tarde, mientras tomaba un café en su cafetería habitual, Leía vio algo que la hizo casi ahogarse con el sorbo de café que estaba a punto de tomar. En la mesa de enfrente, como si el destino hubiera decidido jugarle una broma cruel, estaba Raúl. No solo estaba allí, sino que estaba acompañado de alguien más, una mujer joven, sonriente, que parecía tan feliz de estar con él. Leía, sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. El café, que había estado tan cerca de sus labios, ahora se deslizaba entre sus dedos sin que ella lo notara. Raúl la vio, pero hizo como si no la reconociera. Su rostro pasó de la calma a una incomodidad que se notaba incluso a la distancia. La mujer, a su lado, ajena a todo, siguió hablando animadamente, sin darse cuenta de la tensión que se había formado en el aire. Leía, no podía apartar la mirada. ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Por qué no había tenido el valor de enfrentarla? Esa imagen, esa escena, se quedó grabada en su mente como una daga clavada en el corazón. Su mente daba vueltas en círculos, tratando de encontrar una explicación, pero lo único que veía era la traición a sus sentimientos, a su confianza. En un impulso, se levantó de su asiento, decidida a confrontarlo. No importaba que estuviera con otra persona, no importaba si su corazón le decía que era lo peor que podía ser. Necesitaba respuestas.
Necesitaba saber por qué lo había hecho, por qué había decidido desaparecer y seguir con su vida como si nada, pero cuando levantó la vista ya no podía verlos. Raúl y la mujer se habían ido. Leía quedó paralizada en el lugar sin poder moverse. ¿Por qué? ¿Por qué hacerle eso? ¿Por qué desaparecer sin dejar rastros? Lo que más la lastimaba no era que él estuviera con otra mujer, sino que la dejara con tantas preguntas sin resolver. Estaba acostumbrada a que las cosas tuvieran una razón, un porqué, pero ahora todo era un misterio, un enigma sin solución. Esa noche, al llegar a su apartamento, Leía se tiró sobre el sofá. Las lágrimas caían sin cesar, pero ya no sentía alivio al llorar. El dolor parecía haberse convertido en parte de ella, como un peso imposible de quitar. El silencio de su hogar era abrumador, como una sombra que la seguía a todas partes. Necesitaba saber qué había pasado, entender qué había fallado, pero nadie le daba las respuestas. Entonces, de repente, sonó el timbre de la puerta. Leía se incorporó con rapidez, sorprendida. Nadie la visitaba a esas horas. Y la última persona que habría esperado ver era Raúl. Sin embargo, el corazón le latió con fuerza cuando abrió la puerta y lo vio allí, de pie, con una expresión seria. Leía, necesito hablar contigo, dijo, sin mirar hacia adentro, solo mirando sus ojos. Ella no podía creer lo que veía. Después de todo lo que había sucedido, él estaba allí de nuevo, pero no podía entender por qué ahora, por qué había regresado después de tanto tiempo, después de haberla dejado con 1.000.000 de preguntas. ¿Qué podría decirle ahora? Raúl entró sin esperar respuesta, como si tuviera toda la confianza del mundo. Leía no dijo nada, pero su mente estaba llena de pensamientos confusos y de enojo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no había llegado antes? ¿Por qué no había sido sincero desde el principio? Raúl caminó hasta el sofá y se sentó, dejando un espacio entre ellos. Su mirada no era la misma de antes. Había algo diferente en él, algo que no podía identificar. Sé que esto no tiene sentido. Leía comenzó mirando al frente, como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero hay algo que necesito que sepas. Leía cruzó los brazos sin quitarle los ojos de encima. La frustración era palpable en cada una de sus venas. ¿Y qué es eso que necesitas que sepa, Raúl? Preguntó, su voz firme, pero temblando por dentro. Raúl la miró con seriedad, antes de tomar una profunda respiración. Todo lo que hice, todo lo que te hice, no fue lo que quería. Pero hay algo que ni yo mismo entendí hasta ahora. No te olvidé, pero tal vez fue mi miedo, mi inseguridad. Todo eso lo hizo imposible. Leía
Lo miraba fijamente, como si lo estuviera viendo por primera vez. Algo había cambiado, algo estaba claro ahora. Pero ¿qué significaba todo esto? ¿Qué pasaba con ella, con ellos? ¿Y qué hacer con el dolor que todavía llevaba dentro? Antes de que pudiera formular otra pregunta, Raúl añadió, casi susurrando, pero ya es demasiado tarde, ¿verdad? Leía no supo qué decir. El silencio se extendió entre ellos como una espesa capa de niebla, más densa que cualquier conversación que hubieran tenido antes. Leía miraba a Raúl, buscando en sus ojos una respuesta que no terminaba de encontrar. El eco de sus últimas palabras aún flotaba en el aire, colisionando con el miedo que se había sentado en su pecho. Demasiado tarde, pensó. ¿Era eso lo que realmente él pensaba? ¿Qué implicaba ese demasiado tarde? Raúl se levantó lentamente, como si sus movimientos estuvieran arrastrando un peso invisible, uno que lo obligaba a retroceder. Leía, sin embargo, se quedó en su lugar, petrificada. Su mente intentaba ordenar las piezas dispersas de esta conversación, pero el caos solo se multiplicaba con cada intento. ¿Por qué había regresado? ¿Por qué, después de todo lo que había sucedido, sentía la necesidad de aparecer de nuevo en su vida? No lo sé, leía, dijo, su voz quebrada por la incomodidad. Solo quería que lo supiera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, flotando entre ellos, pero sin conseguir darles un sentido definitivo. Leía, sentía que la respuesta que tanto había esperado y que ahora parecía tan cercana nunca llegaría de manera clara. Las piezas del rompecabezas seguían sin encajar. Él dio un paso hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Lo siento, leía, por todo. Con esas últimas palabras salió. La puerta se cerró con un clic suave, como si una era entera hubiera quedado atrás. Con él no había furia, pero lo que ocurrió después fue lo que ella nunca hubiera imaginado. Al día siguiente, mientras leía, caminaba por la misma cafetería, aquel lugar que había visitado tantas veces. Vio un sobre en su mesa, sin ninguna firma ni explicación. Al abrirlo, encontró una carta escrita a mano. Las palabras de Raúl, claras, sinceras y por primera vez sin evasivas. Un testimonio de todo lo que había sentido en el último año. En sus palabras, Raúl había explicado sus miedos, las dudas que lo habían consumido y el hecho de que, a pesar de su aparente indiferencia, había estado constantemente pensando en ella. Le había costado tanto reconocer sus propios sentimientos que la había herido sin querer. Pero había algo más en esa carta, algo que leía no esperaba. Raúl le pedía una última oportunidad, no para reconstruir lo que una vez fue, sino para comprender, para sanar lo que no se había dicho, para cerrar el ciclo de una vez por todas. Leía, guardó la carta
en su bolso, sin decidir aún qué hacer con ella. Su corazón seguía dividido, pero algo en su interior había cambiado. Algo más grande que el dolor o la ira, algo que podía ser un nuevo comienzo o el cierre definitivo de un capítulo que ambos necesitaban. Solo quedaba una cosa por hacer: dar el siguiente paso. Y mientras caminaba por la calle, con el sol acariciando su rostro, Leia entendió algo que nunca antes había comprendido. A veces, el verdadero final es cuando somos capaces de soltar lo que más tememos perder. Dejó escapar una pequeña sonrisa, no por él, sino por ella misma, por el primer paso hacia su propia libertad.